Usted la graba la clase y la pueden ver. Sí, y ya empecé a grabar ya. Bueno, eh, como estamos viendo, la unidad 1 que relaciona a algo muy importante que es la productividad. Ya les mostré ayer un estudio de caso que se aplicó a una empresa y esa fue la de esa empresa Alimentarte que deshidrata fruta. La tesista o la que defendió trabaja ahí y de ahí sacó ese trabajo. A los tribunales les gustó porque fue un trabajo de aplicación de ingeniería, ¿ya? Por ejemplo, no sé si se ve en la pantalla esta presentación, ¿se ve? Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Entonces aquí vamos a ver un estudio que es un señor que trabajó en la TIL varios años, ya el otro año se jubiló. Y este es un es un estudio que permite minimizar los tiempos y aplicar el concepto de productividad. Entonces, viendo el desarrollo de este trabajo, ya, las preguntas que me hizo anoche Lascano, Iván, hay veces que son problemas que uno puede ver la forma de cómo poder solucionar algunos problemas y también hasta dónde hay restricciones y limitaciones. En este aspecto, este señor, ya, como él es técnico en queso, con bastante experiencia y trabajó varios años acá en esa área, entonces desarrolló este trabajo, ¿ya? Y lógicamente, como dice esta introducción, ¿ya? Una ejecución correcta en un sistema de producción generalmente conlleva a poder desarrollar una mejora, ¿no? Entonces, tanto lo que vienen a ser los recursos humanos, tecnológicos y físicos. Y es que en base a estudios de tiempos, movimientos y otros relacionados a un sistema de producción, es que se puede ver la forma de mejorar este sistema, ¿ya? E incrementar la eficiencia. En este aspecto, las mejoras de los procesos productivos generalmente ayuda a optimizar no solamente en volúmenes de producción, sino que también están relacionados los costos. Lógicamente que las mejoras deben efectuarse sin que afecte la calidad de los productos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este problema que se identificó en esta área de producción de queso, más que todo de un tipo de queso, es de que no se ha efectuado ningún sistema de medición ni de producción hasta ese entonces. ¿Ya? Todo está basado en un sistema de producción que a veces se vuelve monótono porque así se produce y así se debe producir. Y como objetivo general de este trabajo era precisamente desarrollar este estudio para optimizar, más que todo en el proceso de producción de queso Dambo, de la PIB, ¿ya? Lógicamente de que para poder llegar al objetivo general, en primer lugar se hace un análisis, más que todo del área de producción donde se va a hacer el estudio. Lógicamente para poder desarrollar ese trabajo hay que describir cómo es el sistema de producción de este tipo de queso.
la secuencia de tiempo, cada etapa de procesamiento, que es donde se va a analizar qué es lo que se puede mejorar. Luego se plantea la propuesta. Y por último, se debe ver desde el punto de vista económico de qué forma las mejoras y la optimización va a conllevar a una optimización en los costos. Entonces, el alcance de este trabajo es precisamente centrado a este sistema de producción, ¿ya? Lógicamente, procurando buscar de manejar todos los recursos que se disponen en este sistema de producción y ver su mejora, ¿no? Como ustedes están viendo acá en esta fotografía, ¿ya? El sistema de producción de queso, desde el tipo de queso, que se va a detallar posteriormente con un análisis de tiempo, conlleva a ver el tiempo total empleado para un lote de producción, ¿ya? Y lógicamente de que la justificación es básicamente hacer un análisis de todas las variables que componen este sistema de producción. Bueno, acá se empieza con el diagnóstico. Generalmente se tiene que la historia del desarrollo de nuestro país conlleva a la década del 70, en que se desarrollan las PIL en nuestro país con un apoyo del gobierno de Dinamarca. Entonces, es así de que Santa Cruz viene a ser el departamento que en ese entonces contaba con mayor volumen de producción de leche en relación a los otros departamentos. Aunque poco a poco se ha ido dando un incremento de los productores en función a una mejora genética y los volúmenes de producción de leche se han ido incrementando. Esta planta nace inicialmente con una capacidad de 120,000 litros de leche día. Hoy en día bordea casi a 1 millón de litros de leche. ¿Ya? Bien. Bien, como acá ustedes ven, ya es un análisis cuando se inició la puesta en marcha de esta empresa, ¿ya? Que data del año 1977. Bueno, y como manifesté acá, hay un apoyo del gobierno de Dinamarca, y fue así que se desarrollaron la PIL andina o la PIL acá en Santa Cruz, PIL Cochabamba y otras, ¿no? Y en La Paz. ¿Ya? Entonces, en su desarrollo, después de que se dio el caso de la privatización, más o menos en el año 96 a 97, es que este grupo peruano adquiere esta empresa y son ellos los que dieron una dinámica a la actual planta que no solamente procesa lácteos. Entonces, más o menos acá ustedes podrán ver las PIL con las que se tenía hasta este año y se compara con la capacidad empleada de algunas plantas, ¿ya? Entonces, en el año 2007 ya PIL Santa Cruz tenía una capacidad para procesar 600,000 litros de leche día. Bueno, así era la planta en sus inicios, ¿ya? Solamente tenía, prácticamente acá está el área de procesamiento de lácteos y sus derivados y el área de queso por este lado. En esta infraestructura se implementó la primera planta para la producción de leche en polvo. Hoy en día, toda esta área de acá ya se tiene otras líneas de producción que son de agua y jugos, ¿no? Entonces aquí se ven la variedad de productos que se produce en esta empresa. El área de producción de lácteos, la planta baja, está acá, ¿ya? Donde se tiene
para la producción de leche descremada homogenizada, producción de yogur y mantequilla, fruit, y más allá está el área de queso, ¿ya? Entonces acá se muestra una secuencia de todo aquello que se produce en esta planta, más que todo en cuestión de leche. Bueno, acá se muestra cómo se hace la recepción de la leche en estos tanques cisternas que tienen un sistema de refrigeración, de tal manera que la leche que se capta de los centros de acopio debe mantenerse en temperaturas por debajo de 4 grados Celsius para que no haya un proceso de deterioro por acción de los microorganismos. Una vez que llega, se hace un sistema de filtrado, enfriamiento rápido, o caso contrario, si las temperaturas son adecuadas, se almacena en forma directa. Y de allí es de que la leche que se va a procesar pasa a un sistema para obtener leche descremada homogenizada, y la crema que sostiene se almacena para obtener mantequilla. En este caso vamos a entrar a ver el proceso de elaboración de queso. Bueno, acá hay una definición de lo que es el queso, ¿ya? Que básicamente se define como un producto sólido o semisólido, y que lógicamente proviene de la leche que se efectúa un proceso de cuajado. Y bueno, más que todo la extracción del suero hace que esos glóbulos grasos que se han formado por el cuajo sean prensados posteriormente, obteniéndose así el queso, que puede ser semisólido o sólido, ¿no? Entonces, de que acá habla del proceso importante que es la coagulación. Y, por ejemplo, podemos decir, en algunos lugares se usa el cuajo natural de origen animal, ¿no? Pero en las industrias ya se emplean coágulos microbianos, donde estos microorganismos tienen un efecto para la coagulación enzimática, y en este aspecto son esos microorganismos los que son favorables para el proceso de obtención de queso. Como ustedes ven, aquí hay variedades de queso, ¿no? Y hay variedades de queso, de alguna forma u otra tienen su diferencia y sus características de uno a otro. Aquí, por ejemplo, se muestra un sistema de producción desde que llega la leche en un tanque cisterna, ya a través de una manguera se bombea, y lógicamente de que se eliminan algunas impurezas, no precisamente con una centrífuga. Generalmente a veces usan un sistema de filtro, si es necesario que enfríe la leche y almacenarla. La leche que está en los silos o tanques de almacenamiento a temperaturas bajas, mediante una bomba fluye hacia un intercambiador de 5 etapas, donde la leche que ingresa se va calentando de forma gradual. La leche tiene un 3.8% de materia grasa, se estandariza a 2.7%, y la grasa que sostiene de la descremadora se almacena acá, y de aquí fluye a un sistema de homogenización. En la homogenización, los glóbulos grasos adquieren un tamaño, podemos decir, ya normalizado, ¿ya? Y esa leche homogenizada previamente descremada se pasteuriza. Luego se va enfriando a las otras etapas siguientes, y esa leche que ha sido estandarizada
se envía a una tina quesera. De allá es donde se agregan los coágulos, se obtiene el queso semisólido. Mediante el prensado se elimina el suero adicional. Y en este proceso, ustedes verán acá todo aquello que se desarrolló en este trabajo en base a la información de la planta de queso de esta empresa. La tina quesera tiene o tanque de leche, ¿ya? Para el proceso de queso tiene esta capacidad en la cual, como es un tanque chaquetado, ese se pasteuriza para eliminar los microorganismos, llevar a la temperatura en la cual se agrega el cultivo, ¿ya? Se agrega nitrato de potasio, cloruro de calcio, de tal manera de que se efectúa el proceso de premaduración a través de la acción de estos microorganismos. Y es hasta que se obtiene lo que viene a ser una leche en la cual ya se forman los coágulos por acción enzimática de estos microorganismos. Y acá ya describe ya un tiempo requerido de un proceso de agitación y mezclado acá no muy largo, más que 2 minutos, y se deja en reposo, ¿no? Entonces acá ustedes podrán apreciar de que ya se van formando estos coágulos y hay una separación del suero. Esto de acá tiene una agitación lenta que permite homogeneizar en este aspecto la cuajada formada, ¿ya? Lógicamente que en este caso como parámetro se consideran de que estos granos de coágulos formados tengan un tamaño que oscila entre 5 a 6 milímetros. Y lógicamente acá menciona algo muy fundamental. Este proceso depende de la experiencia del operador para lograr un tamaño uniforme de grano. Lógicamente que esto de acá es algo que el tesista lo ha definido porque él considera de que juega bastante la experiencia del que está en esta parte del proceso para ver a través del sistema de agitación, que también depende de la acidez que tiene la leche y otras variables que van a incidir en tener un tamaño uniforme de granos de coágulo. Luego habla de un proceso de enfriamiento, ¿ya? Que tiene la finalidad de efectuar una mejor separación del suelo. ¿Ya? Entonces, fíjense de que si habla de un proceso de agitación y que tiene que ver, digamos, en este proceso que viene a ser la separación de los suelos, de los granos de la cuajada. Y bueno, aquí habla del sentido de giro y el tiempo de agitado, dice, en la tina quesera es de 15 minutos. O sea, son procesos ya controlados, como el señor trabajaba ahí. Entonces, él conocía bastante los tiempos, ¿no? Entonces, aquí como se puede ver, hay que separar el suelo de lo que vienen a ser estos coágulos que van a formar posteriormente el queso, en los cuales se va a ver la forma de eliminar este suero, la fase líquida, a través de un proceso de prensado, ¿ya? Bueno, aquí menciona de que de toda esa leche, un tercio de ese volumen ocupado, ¿ya?
es el que se va a usar para el procesamiento y obtención de queso Bambo. Bien, luego se efectúa, dice, el lavado con agua caliente y habla de una temperatura. O sea, estas temperaturas siempre les he comentado en algunas materias de que es fundamental en el aspecto de que es por algo, ¿ya? Puede ser que tenga una razón en la separación de este proceso de lavado, ¿ya? Y la eliminación del suero. Como también habla de tiempo de 30 minutos y una temperatura. Esto de acá no es por obra y gracia del Espíritu Santo, es por algo que se debe respetar tiempo y temperatura, ¿ya? Bien. Entonces, ya vemos acá que ya está tomando una forma más consistente el cuajo formado, ¿ya? Y bueno, una vez de que se efectúa la formación de un cuajo más compacto con menor contenido de suero, ¿ya? Se evacúa, dice, de la masa, la latina de preprensa. Es decir, de que acá ya hay un proceso de presión, ¿ya? Que habla de una presión de 6 bares y de un tiempo también. Entonces ya se va obteniendo un queso ya más compacto, como ustedes ven acá, que tiene esta forma. Y se produce el proceso de corte y moldeo, ¿ya? Entonces, es aquí donde se somete nuevamente a una mayor presión. Es decir, de que estas son las prensas empleadas en estos moldes, ¿ya? Donde hay una mayor eliminación del suero que aún contiene esa masa semisólida. Bueno, aquí se pretende uniformizar la producción de este tipo de queso con un peso de 2.5 kilos. Lo que yo nunca había visto y no sabía hasta ese entonces es de que en esta empresa, por ejemplo, el salado ya se efectúa sobre el queso formado, introduciendo, como ustedes ven acá, un estanque donde hay soluciones de soda cáustica o de cloruro de sodio, por decir, de salmuera. Y lo dejan ahí 24 horas. Y la disolución tiene 26 grados más o menos. O sea, una salmuera bien concentrada que viene a ser peso-peso. Posteriormente viene la desinfección, ¿ya? Usan, fíjense, un componente que tampoco yo no sabía, se llama natamicina, que es para inhibir el desarrollo de mohos y otros microorganismos. Es decir, de que se constituye un preservante en los quesos que elaboran acá. Luego, después del salado, ya se efectúa un pesaje, en lo posible en balanza más precisa, que en este caso cuenta con 4 dígitos. Lógicamente que después el queso, una vez que se envasa en vacío, ya este queso se introduce en cámara donde se efectúa el proceso de maduración, ¿ya? Bien, después de esto ya viene, bueno, aquí en realidad hasta ahí es donde han visto lo que sí se ha hecho una descripción del proceso de producción de queso Bambo. La optimización del proceso que este señor desarrolló es interesante porque
ha manejado algunos parámetros sencillos, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, se describe todo ese proceso que les mostré, ¿ya? Desde que la leche se recesiona en ese tanque de 6.000 litros de capacidad, se produce el proceso de adición de coágulo, una sal de potasio. Los coágulos son generalmente microorganismos ya que vienen preparados y se agrega de acuerdo a la cantidad que se va a procesar de leche. Se efectúa la preprensa después de eso. Una vez que se efectúa la separación del suero, de los coágulos formados, después viene el proceso de moldeo, el proceso de prensado, después se efectúa el desmolde, es decir, se saca ese queso prensado. ¿Y qué es lo que se hace? Ese queso se lo introduce a los tanques de salmuera, se produce un oreo, y después viene el proceso de envasado al vacío. Y después viene a las cámaras de maduración. Entonces, acá se describe en un diagrama de hilo la secuencia del proceso que anteriormente expuse. Acá viene la parte más importante del estudio de tiempo. Esto, lógicamente, en base a la experiencia, yo le dije, tenés que tener datos para hacer un análisis de tiempo en cada etapa del proceso. Como ustedes ven, hay variabilidad en la preparación de la línea, donde el valor más alto que se puede observar es de 22 minutos y el más bajo es de 18. Y ustedes dirán, de 18 son 4 minutitos. ¿Qué son 4 minutitos? Pero al contabilizar esto en el tiempo, significa harto. Entonces, ¿cuál sería el tiempo estándar? Como son pocos los datos, en este caso se considera un tiempo promedio, ¿ya? En este caso, en la clase de hoy, ya yo me estoy anticipando a la segunda unidad, que es estudio de tiempo. Porque en base a esto yo voy a llegar a algo muy fundamental, que es en la unidad 1, lo que han visto ustedes en producción 1, el concepto de productividad, que en este caso viene a ser la unidad 1 para ustedes. Y después viene el estudio de tiempos y de movimiento. En la recesión de la leche podemos ver acá, ya, ¿cuál es el menor? 38. ¿Cuál es el tiempo mayor que se tuvo y se registró? 45. Aquí hay 7 minutos de diferencia, jóvenes. Promediando estos 6 valores da esto. De forma similar se efectúa el análisis y se obtienen los valores promedios. ¿Listo? Hay algunos que, como en este caso, son iguales, no hay variación. Pero en los otros pues, podemos ver de que existen variaciones, de que en forma estadística, cuando se tienen más datos, hay que aplicar el cuadro de distribución de frecuencia para obtener un histograma de frecuencia y un polígono de frecuencia. De ahí entonces que es importante, aquí es donde se aplica la estadística descriptiva cuando se dispone de más datos. Es decir, de que ahí viene a ser importante los datos de distribución de frecuencia, los cuadros, los histogramos y los polígonos. De ahí es de que se determina las medidas de tendencia central que ustedes han visto, que son la moda mediana y el promedio aritmético o el promedio, ¿no?
Acá en realidad, como son pocos los datos, entonces no se aplica lo que vemos el uso de la estadística. Pero en otro trabajo sí les voy a mostrar su importancia. Acá, por ejemplo, vamos viendo y las variaciones que tenemos acá, bueno, algunas compensan, ¿ya? De tal manera de que acá hay una diferencia muy leve, ¿ya? En minutos. Decir de que aquí ya digamos en hora, ¿ya? Implica esta cantidad de horas que traducidas en día viene a ser esto. Bien, o sea, sería 24 horas o 24 días, 9 horas, 18 minutos. Esa es la diferencia que se establece de este análisis de tiempo en total, ¿ya? En realidad, prácticamente para esa cantidad de lote de producción, quiere decir de que hasta que llegue su maduración y el queso esté listo para ser comercializado, prácticamente se requiere 24 días. En 9 horas, pero sí hay una variación en los minutos. Y esos minutitos que ustedes ven, cuando se cuantifica en el año, es plata, ¿ya? Ustedes dirán, ¿pero qué son 18 minutos? ¿O qué es media horita? ¿O qué son 16 minutingos? Esos 16 minutitos en relación a 28, ¿ya? Se tiene una diferencia de 12 minutos, pero que al año se traduce en plata. En este caso, ¿ya? Por ejemplo, es la hoja que usaban, ¿ya? En la cual se anotaba los datos del volumen de leche a procesar, cuánto se iba a adicionar de nitrato de potasio, cuánto de esta sal, ¿ya? Lógicamente que aquí faltan otros datos, ¿no? Con respecto a la acidez de la leche en grados Dolly, su densidad, ¿ya? El porcentaje de grasa, temperatura que está entrando la leche, con 32% de materia grasa. Y a 3 grados. Bueno, acá se van anotando los tiempos en estas etapas, ¿ya? Como así también los datos de grados de acidez, contenido de grasa, temperatura, para cada una de estas etapas. Y posteriormente acá tenemos el cultivo que ellos emplean, ¿ya? Aquí no sé si está expresado en kilos, me imagino que va a ser kilo. Y los tiempos del prensado, el tiempo de traslado de los moldes a la solución de salmuera y la producción. Entonces acá se tiene la firma de los técnicos queseros con una firma del supervisor de esa área de producción. Y va describiendo cada uno de los tiempos que hemos visto en ese cuadro comparativo de medición de cinco mediciones, si no me equivoco, no sé, 6 mediciones, ¿ya? Donde dice, para disminuir el tiempo de saneamiento de la línea, se propone incrementar la temperatura de agua caliente a 90 y disminuir el tiempo de flujo a través de la línea en 10 minutos. Bien, jóvenes, ¿alguna idea al respecto de esto? Ustedes dirán,
¿Y qué forma va a mejorar? Va a calentándolo, poniéndole más agua caliente y bajar ese tiempo a 10 minutos. Cuando el tiempo de preparación de la línea, hemos visto en este cuadro, fíjense, 18, 22, 19, 22. Estaríamos viendo de que se podía reducir a 10, se ganaría 8 minutos en este caso, 12, 9, 10, 8 y acá 11. Del promedio de 19,7 se bajaría a 10. ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Nada? O sea, la pregunta es ¿por qué quieren calentarlo? ¿O cómo? El saneamiento de la preparación de la línea, ya, aunque acá no dice, ya, pero este tipo propone de que se efectúe ya la preparación de la línea en 10 minutos en vez de usar 18, usando agua más caliente. Bien, eh, podemos regresar de aquí a unos 5 minutos, ¿ya? Ya se va a acabar esto. Y vamos a seguir. ¿Listo? Bien. Volvemos a regresar, son las 7:37, antes de las 7:45. ¿Listo? Y darle tiempo que se rebobine. Tomemos un cafecito en 3 minutos.